Antes de las carreteras de 4 carriles y los aeropuertos internacionales, había pueblos en México que solo se conocían de boca en boca. 10 de ellos siguen resistiendo el paso de las cadenas comerciales y los edificios de cristal. No son reconstrucciones para redes sociales, son lugares que tu abuela reconocería si caminara hoy por sus calles. Vamos del 10 al 1, del más discreto al que se ganó, con justicia, el primer lugar. Número 10. Tlalpujahua, Michoacán, el pueblo que cambió el oro por vidrio soplado. A principios del siglo XX, la mina, 2 estrellas, convirtió a Tlalpujahua en el mayor productor de oro de todo el país. Casas porfirianas, teatros y tiendas de lujo crecieron alrededor del yacimiento, en un pueblo de sierra que apenas décadas antes vivía de la agricultura. El 27 de mayo de 1937, una avalancha de lodo conocida como la Tragedia de las Lamas sepultó a casi 300 personas y borró un tercio del pueblo entero. La antigua iglesia del Carmen quedó enterrada por completo bajo el fango. Solo su torre siguió asomando entre el lodo, como si se negara a desaparecer del todo. Durante 2 décadas el pueblo vivió casi vacío. Cientos de familias emigraron a Estados Unidos buscando un sustento que la mina ya no podía dar. Uno de esos migrantes, Joaquín Muñoz Horta, aprendió en Chicago el oficio de soplar vidrio para hacer esferas navideñas. A mediados de los años 50, regresó con su esposa y con una idea sencilla: convertir el vidrio en la nueva mina del pueblo. Hoy, más de 500 artesanos sueltan al aire cerca de 30 millones de esferas cada temporada, y cada diciembre, el pueblo entero se convierte, sin ironía, en una postal navideña permanente que nadie planeó desde ninguna oficina de turismo. Caminar por Tlalpujahua en pleno diciembre significa escuchar el sonido del vidrio soplándose detrás de cada puerta, un silbido agudo que se repite calle tras calle, como si el pueblo entero respirara al mismo ritmo. Los mismos túneles de la vieja mina 2 estrellas, hoy convertidos en museo, todavía guardan las vagonetas oxidadas donde alguna vez se transportó el oro que fundó el pueblo por primera vez y que después casi lo destruyó por completo. Número 9. Comala, Colima, el pueblo que inspiró un libro sobre los muertos. Juan Rulfo llamó a su pueblo imaginario Comala y lo llenó de fantasmas, murmullos y ecos de un lugar abandonado. Prestó el nombre real de este pueblo, colimense, para su novela Pedro Páramo, publicada en 1955. La ironía es que la Comala real nunca fue el pueblo muerto de la ficción. Sus fachadas blancas y techos rojos, herencia colonial del siglo XVI, siguen llenas de mesas, música y vapor de café recién servido bajo el volcán de fuego. Aquí me detengo un momento porque algo no me cuadra del todo. Rulfo convirtió el nombre de un pueblo lleno de vida en sinónimo eterno de muerte y desolación, y ese error, si se le puede llamar así, terminó siendo el mejor anuncio turístico que Comala pudo tener sin buscarlo. Miles de lectores llegan cada año buscando el pueblo fantasma de la novela y encuentran, en cambio, un kiosco traído de Europa en la plaza principal, la ex hacienda de Nogueras, un antiguo ingenio azucarero del siglo XVIII, convertido hoy en museo, y suficiente ponche comalteco como para llenar cualquier vacío literario que alguien haya traído consigo. Incorporado al programa de Pueblos Mágicos en el año 2002, Comala sigue produciendo el mismo café de altura que perfumó sus calles desde que los alemanes trajeron las primeras haciendas cafetaleras en 1883. Número 8. Santiago, Nuevo León, la sierra que Monterrey tiene a media hora. A solo 30 kilómetros de una de las ciudades más industriales del país, la Sierra Madre Oriental guarda un pueblo que parece de otro siglo. Antes de la llegada española, estas tierras fueron territorio de pueblos nómadas dedicados a la recolección, sin asentamiento fijo. En 1831, el Congreso del Estado le dio el rango de villa. El 6 de octubre de 2006 se convirtió en el primer pueblo mágico de todo Nuevo León. Su joya sigue siendo la cascada Cola de Caballo, una caída de 27 metros dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Para llegar hay que caminar entre arroyos o subirse a una carreta tirada por caballos, exactamente como se hacía generaciones atrás cuando no existía otra forma de moverse por la sierra. La presa La Boca, inaugurada en 1963 para abastecer de agua a Monterrey, terminó siendo también un espejo de montaña, donde las familias regias siguen remando los domingos, ajenas por un rato al ruido de fábricas que las espera de regreso en la ciudad. En el pueblo, la parroquia de Santiago Apóstol, levantada en el siglo XVIII, sigue marcando el ritmo de las fiestas patronales, igual que hace 200 años.
con procesiones que salen de sus puertas de piedra y recorren calles donde ya no hay tráfico, solo el olor a cabrito asado saliendo de las cocinas de las casas vecinas. Número 7. El Fuerte, Sinaloa, la cuna secreta de un héroe de ficción. Fundado en 1564 con el nombre de San Juan Bautista de Carapoa, este pueblo tomó su nombre actual del fuerte que los españoles levantaron en 1610 para protegerse de los ataques indígenas de la región. Sus antiguas mansiones de comerciantes y mineros, algunas con más de 250 años de antigüedad, hoy funcionan como hoteles boutique frente al río que le da nombre al pueblo entero. Aquí circula una leyenda que muchos turistas desconocen antes de llegar. Se dice que el fuerte fue la cuna de Diego de la Vega, el aristócrata que inspiró al personaje de El Zorro. No hay documento oficial que lo confirme, pero el pueblo entero ha decidido adoptar esa historia como propia, con estatuas, recorridos nocturnos y una plaza que celebra al héroe, enmascarado como si hubiera nacido ahí mismo, con acta de nacimiento incluida y todo. Nombrado Pueblo Mágico en 2009, El Fuerte sigue siendo la primera parada del legendario tren Chepe, la puerta de entrada hacia las Barrancas del Cobre, para quien viene desde la costa del Pacífico. Número 6. Valladolid, Yucatán, la ciudad con un cenote en el centro. El 23 de mayo de 1543, Francisco de Montejo, apodado El Sobrino, fundó esta ciudad a orillas de una laguna insalubre llamada Choacjá. 2 años más tarde, harto de mosquitos y epidemias, el pueblo entero se trasladó sobre las ruinas de la antigua Sací Maya, su ubicación actual. La conquista no logró borrar del todo el pasado maya, y la prueba está literalmente bajo tierra. En pleno centro histórico, el cenote Sací se abre con 45 metros de diámetro, un agujero de agua turquesa entre casas coloniales que ningún trazo virreinal pudo esconder ni disimular. Cuenta la leyenda maya que 2 amantes separados por la fuerza, Zacnicte y Julquín, se arrojaron a las aguas de ese mismo cenote antes de que ella se casara con otro hombre, por obligación familiar. Desde entonces, según los abuelos del lugar, el cenote reclama cada año una vida en honor a ese amor prohibido que nadie olvidó del todo. 304 años después de su fundación, en 1847, Valladolid fue escenario central de la Guerra de Castas, uno de los levantamientos indígenas más largos de toda la historia mexicana. Hoy, entre casonas de colores y la calzada de los frailes, el pueblo lleva el título de Sultana del Oriente desde 1823 y desde 2012 forma parte oficial del programa de Pueblos Mágicos por las mañanas antes de que empiece el calor. Es común ver a familias enteras bajando al cenote Sací a nadar antes de ir al trabajo, como si tener una alberca prehispánica dentro del propio barrio fuera lo más normal del mundo. Y para ellos, después de generaciones enteras conviviendo con ese agujero de agua turquesa, probablemente lo es. Llevamos ya 5 pueblos, y cada uno carga su propia historia particular. Una avalancha de lodo, una novela que llenó de fantasmas a un pueblo lleno de vida, una guerra de castas, una leyenda de héroe enmascarado. Todavía faltan los 5 que, para muchos viajeros, se llevan el título de más fotogénicos de todo el país. Número 5. Mazunte, Oaxaca, el pueblo que dejó de matar tortugas para sobrevivir. En la década de 1970, las playas de Mazunte fueron el centro nacional de matanza de tortugas marinas. El matadero de la zona llegó a procesar hasta 30,000 ejemplares legales cada año, y el pueblo entero dependía de esa industria brutal para comer. En 1990, el gobierno federal decretó la veda absoluta y cerró el matadero de un día para otro, sin previo aviso ni plan de transición. Mazunte se quedó, literalmente, sin sustento alguno. Vale la pena detenerse aquí, porque no siempre las historias de conservación nacen de la buena voluntad. Nacen, muchas veces, de una prohibición que deja a la gente sin opciones y la obliga a inventar algo nuevo de la nada. Eso fue exactamente lo que pasó en este rincón de Oaxaca. Con apoyo de biólogos y organizaciones internacionales, la comunidad transformó el antiguo matadero en el centro mexicano de la tortuga, y los mismos hombres que antes cazaban tortugas para vender su carne empezaron a guiar a turistas para verlas nadar libres frente a la costa. El 25 de septiembre de 2015, Mazunte recibió por fin el nombramiento de Pueblo Mágico, casi 25 años después de haber tocado fondo por completo. Número 4. Cuetzalan, Puebla, el pueblo que esconde un mundo bajo tierra. Bajo las calles empedradas de Cuetzalan hay un sistema de cuevas de piedra caliza que, según las mediciones más citadas, ronda los 21,000 metros de extensión, uno de los más grandes de todo México.
Nadie que camine por la superficie imagina ese laberinto escondido justo bajo sus pies, con grutas como Chichicazapan o la de Aventura, que todavía se exploran a pulso, con lámpara de mano y cuerda. Arriba, la misma humedad que forma esas cuevas alimenta otras 30 cascadas repartidas entre el bosque de niebla, con nombres como Las Brisas, Las Hamacas o El Salto. En las fiestas patronales de octubre, frente a la parroquia de San Francisco, los voladores totonacos siguen lanzándose desde lo alto de un poste giratorio, en un ritual reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cuetzalán no necesita ruinas monumentales para sentirse antiguo. Le basta con un subsuelo que todavía nadie ha terminado de explorar por completo, y con cascadas que la mayoría de sus propios visitantes nunca llega a conocer, ocupados como están fotografiando solo lo que ya vieron en internet. Número 3. Bacalar, Quintana Roo, la laguna que guarda organismos más viejos que los dinosaurios. Antes de que los mayas la llamaran Siancán, Bacalal, en el año 415 después de Cristo, esta laguna ya existía tal como la vemos hoy, con sus 7 tonos de azul, cambiando según la profundidad exacta del agua. En 1642, piratas ingleses, franceses y holandeses atacaron el poblado en plena disputa europea por las colonias americanas. Casi un siglo después de aquellos ataques, hacia 1729, los españoles levantaron por fin el fuerte de San Felipe, con 4 baluartes y una docena de cañones, que hoy funciona como museo justo frente al agua. Pero lo más extraño de Bacalar no está en la superficie que todos fotografían. En el fondo de la laguna crecen estromatolitos, estructuras formadas por microorganismos que fueron de los primeros seres vivos del planeta entero, con parientes en otras partes del mundo que llevan 3.500 millones de años existiendo sin interrupción. Cada verano llegan miles de turistas a nadar exactamente sobre esas formaciones milenarias, atraídos por fotos de aguas cristalinas, y muy pocos se detienen a pensar que están flotando literalmente encima de la historia más antigua de la vida en la Tierra. La laguna es uno de los sistemas de agua dulce más grandes de todo México, alimentada por decenas de cenotes que nadie ha terminado de contar. Número 2. Creel, Chihuahua, el pueblo que nació de un tren imposible. El 26 de mayo de 1907 se inauguró oficialmente la estación Krill, bautizada así en honor al entonces gobernador de Chihuahua, Enrique Krill. El mismo tren que aborda en la costa quien sale de El Fuerte, el pueblo del número 7 de esta lista termina trepando hasta aquí, 1500 metros más arriba, después de perforar la Sierra Madre Occidental con 86 túneles y 175 puentes, una hazaña de ingeniería que tardó más de medio siglo en completarse del todo, entre suspensiones, quiebras y cambios de dueño. Hoy, Krill sigue siendo la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, un sistema de cañones más extenso y más profundo que el Gran Cañón de Arizona, aunque casi nadie fuera de México lo sepa todavía. A pocos kilómetros está la cascada de Basaseachi, con 246 metros de caída libre, la más alta del país, entre las que corren los 12 meses del año. Solo la supera Piedra Volada, con más de 400 metros, pero esa otra cascada apenas existe unos meses, cuando llegan las lluvias de verano. Los rarámuris, herederos de siglos de vida en la sierra, siguen sembrando frijol y maíz en las mismas laderas donde lo hacían sus antepasados, y cada Semana Santa llenan las calles de Krill con danzas y rituales que el ferrocarril, con todo y su ingeniería, nunca logró apurar ni modificar en nada. Número 1. Real de 14. San Luis Potosí, el pueblo que la plata construyó y el silencio conservó. Hacia 1778 se encontraron las vetas de plata más ricas de toda la Sierra de 14, y en cuestión de meses, miles de mineros llegaron a fundar un real que llegaría a producir más de 8 toneladas de plata al año. Hacia finales del siglo XIX, el pueblo alcanzó 15,000 habitantes, 10 veces más que su población actual. A mediados de los 1890, los hermanos Cochlan diseñaron para la mina Santa Ana un sistema de bombas eléctricas de desagüe, el primero de su tipo en todo el país. El poblado minero vecino se llama, hasta hoy, La Luz, en honor a haber sido de los primeros lugares de México con luz eléctrica. Como no existía todavía el túnel de Ogarrio, el propio presidente Porfirio Díaz llegó en tren hasta ahí y cruzó la sierra a caballo para inaugurar personalmente las nuevas máquinas. El único acceso al pueblo sigue siendo el túnel de Ogarrio, de 2.300 metros de largo,
inaugurado en 1901 y excavado a mano por mineros que apenas alcanzaban a ver el final del socavón mientras picaban piedra. Cuando la plata se agotó, la mayoría de esos 15,000 habitantes se fue sin dejar rastro alguno, dejando calles enteras vacías que hoy fotografiamos como si fueran apenas un decorado de cine. Aquí, quiero ser honesto, con algo que rara vez se dice en los videos de viajes. Real de 14 no se volvió hermoso porque alguien decidiera cuidarlo con cariño. Se volvió hermoso porque un pueblo entero tuvo que reinventarse cuando la plata dejó de alcanzar. Los mismos socavones que antes sacaban mineral, hoy sacan turistas en jeep. Y las mismas familias que antes vivían de picar piedra, ahora viven de contar su historia. Real de 14 no sobrevivió quedándose quieto, sobrevivió cambiando de oficio, igual que Tlalpuyagua cambió el oro por vidrio y Mazunte cambió la cacería por la conservación. Y sin embargo, el pueblo guarda algo que ningún cambio de oficio puede tocar. Cada año, miles de huicholes peregrinan hasta el desierto sagrado de Wirikuta, que rodea al pueblo por completo, para buscar el peyote y renovar el pacto con sus dioses, exactamente como lo han hecho durante generaciones enteras, mucho antes de que llegara cualquier español con picos y palas a remover esa tierra. 10 pueblos, 10 historias que la plata, el lodo, las tortugas o el vidrio soplado terminaron escribiendo sin que nadie lo planeara así desde el principio. Ninguno sobrevivió por decreto ni por casualidad. Sobrevivieron porque alguien decidió quedarse, cuando lo lógico era irse, porque una familia cambió de oficio, en lugar de rendirse ante la ruina, porque un pueblo entero aceptó convertir su propia tragedia en la razón por la que hoy sigues viendo este video hasta el final. Tu abuela reconocería todavía estas calles. La pregunta de verdad es, ¿cuántos de estos 10 pueblos van a reconocer tus nietos? Dime en los comentarios qué pueblo de tu estado merecía estar en esta lista y me faltó, seguro hay más de uno. México no necesita inventar magia donde no la hay. Solo necesita que alguien la visite antes de que el resto del país termine de olvidarla por completo.